al lío. Hay una cosa que siempre me ha hecho mucha gracia y es la gente que considera, digamos, la prensa del corazón en general como algo inferior del género, ¿no? Es prensa inferior, las películas emocionales son, bueno, pues un género inferior, más light, más naif. Como si el hecho de expresar emociones fuera algo secundario, ¿no? No sé si me seguís. Os pongo un ejemplo. ¿Cuánta gente habéis oído alguna vez que intenta dar ese punto intelectual del rollo diciendo yo no veo programas como Sálvame, ¿no? Que hoy en día sería como el referente del corazón a nivel televisivo? ¿Qué mérito tiene? Dime que no ves documentales, dime que no ves programas sobre armas, dime que no ves... pero yo no veo Sálvame como si fuera un colgas una medalla en rollo, yo no veo esos programas. Es curioso, ¿no? El hecho en, en cierto sentido, quitarle valor a otro producto o quitarle valor a un aspecto concreto de la industria multimedia o de lo que sea, te diera a ti más caché. Yo no veo eso, yo estoy por encima de eso, ¿no? La verdad es que es interesante, la verdad es que es interesante porque yo considero programas como Sálvame o programas del corazón, programas de cotilleo, programas de lo que sea, los considero porno emocional. En cierto sentido, nadie admite que consume porno, pero ahí están las cifras. Y nadie admite que consume porno emocional, pero ahí están las cifras. Nadie ve Sálvame, pero todo el mundo lo conoce. Nadie lee revistas del corazón, pero las únicas revistas en papel que han sobrevivido a la era digital y siguen vendiendo son las del corazón, es la prensa rosa. La única prensa que a día de hoy, por ejemplo, en España, puede presumir de imparcialidad y de no depender de quién paga y de los anunciantes, es la prensa rosa. ¿Cuántos canales de televisión están alquilados, en cierta sentido, o depende de decir su información de una manera o de otra, según quién paga? Eso lo habéis visto todos, ¿no? Depende de cómo quieres ver una noticia, sabes qué enfoque le van a dar, un canal o otro, o un medio de comunicación o otro. ¿Por qué? Porque quien paga detrás tiene una ideología, ¿qué tal? Eso en la prensa rosa no pasa. Pueden ir más a cuchillo, pueden ir menos a cuchillo, puede tener más clase o puede tener menos clase, ¿no? Puede ser un AG de la Cuore o un piso maravilloso de 300 metros cuadrados con muebles traídos de Tailandia, de un reportaje de Lola, pero ninguno de los dos pierde clientes, ni pierde suscriptores, ni pierde compradores, ni pierde anunciantes. No hay. Así es que hacerla muy gorda para perder anunciantes. Sálvame perdió anunciantes hace unos años por un tema raro, igual que los perdió la Noria, que en teoría no era del corazón, y los ha recuperado. ¿Por qué? Porque las audiencias mandan. Creo que no le damos el espacio que se merece el porno emocional, como yo lo llamo, porque al fin y al cabo forma parte de nuestra cultura. Vamos al cine o vemos series, vemos películas donde el componente emocional es muy marcado. No, sí, hay películas que son acción por acción o hay series que son acción por acción y son maravillosas, también estimulan nuestra parte más animal y más primitiva, y eso es muy divertido. Pero hay otras que son puramente emocionales y nos deberíamos preguntar por qué las necesitamos, ¿no? ¿Por qué vemos porno? ¿Por entretenimiento o por un tabú? De exactamente no sabemos cómo descubrir nuestro propio cuerpo. Entonces, ¿por qué vemos este porno emocional? ¿Porque no tenemos unos referentes emocionales? ¿Cómo ha sido nuestra educación para que no... para que necesitemos ver cómo se comportan otros en ciertas emociones para aprender cómo hacerlo? Porque al fin y al cabo es eso. Vemos como otros lloran, otros ríen, otros se desgarran, se rompen y se abren en canal para mostrar sus sentimientos, igual porque nosotros no somos capaces.
os dejo la duda ahí. La verdad es que a mí el porno emocional sí que me divierte, y creo que antropológicamente, esa palabra difícil, larga y tal, que es al fin y al cabo el estudio del ser humano, deberíamos verlo como una oportunidad de medir el carácter de la época. Todas las obras y desde la pintura a la novela, a la música, cualquier cosa de una época, marcaba mucho y recogía mucho el carácter de esa época en cuanto a estilos de vida, en cuanto a hasta la moda. Puedes ir viendo la moda de las diferentes épocas y recogen lo que está bien y lo que está mal, hasta qué punto lo que era la ética social se metía en la moda, hasta qué punto la moda rompía cierta ética social, ¿no? Podemos hablar desde la época victoriana, que un tobillo era motivo de escándalo y casi de condena pública, cuando no condena real, a la era de las minifaldas, que rompió, ¿no? Pasábamos de trajes grises y tal, una época de posguerra, a de repente minifaldas y colores y viva la época hippie. La moda recogía ese sentimiento que había en la calle, que quería explotar en cierta manera, y explotó. Y la moda de hoy en día, aunque más descafeinada, porque sí, la moda es descafeinada, todo pasa rápido, sí recoge ciertos puntos. Por tanto, ¿por qué algo que es tan rápido y tan pulsante, algo tan inmediato como pueden ser hoy en día los medios de comunicación o en la televisión, que los programas van y vienen, y programas que, por ejemplo, duran muchísimo, como Sálvame, que lleva años en televisión? Hoy en día un programa de años en televisión tiene que ser muy blanco y contentar a todo el mundo, o muy destroyer, pero si no, no. Y también es algo muy gracioso. La mayoría de programas en parrilla hoy en día, sean tertulias o no, copian en cierta manera el modelo Sálvame, de discutirse entre ellos, de sacarse temas entre ellos, de un poco inflar lo que no existe y sacar zumo un poco de la nada. Y en cambio todavía tenemos gente que dice eso: no, yo leo, no veo tele, o no, yo esa clase de programas no los veo, o... Entonces, ¿qué ves? Porque leer a Jane Austen es peor que tragarse 4 horas de calva, mira, os lo digo ahora. Si alguien tenía más comederos de cabeza y más drama existencial que Jane Austen, que se ponga detrás. Pero bueno, es interesante que no le demos ese valor que se merece al porno emocional, porque al fin y al cabo es lo que es. Y en cambio, si se lo demos... Bueno, pues se lo demos a tochos infumables de 400 páginas que todo el mundo debe haber leído, ¿no? Es como cuando decimos, se está perdiendo el espíritu de la lengua de Cervantes. La lengua de Cervantes, el castellano que utilizaban en aquella época, es horroroso al oído moderno. Y no solo es horroroso al oído moderno, los temas son muy gores. Hoy en día los veríamos como temas absolutamente chabacanos y temas absolutamente perdón, desagradables. La forma de expresarse, la forma de... es horrorosa. Y en cambio la tenemos ahí como es lo oculto y es lo más de lo más. Bueno, también las obras de Shakespeare hoy en día son muy bonitas y son muy entretenidas y muy divertidas, pero necesitan de una adaptación. La obra de Shakespeare pura y dura sería insufrible. ¿Por qué? Porque es el espíritu de su época. El espíritu de su época era algo rompedor, era algo moderno, era algo tal. A día de hoy no. A día de hoy nuestro circo moderno, nuestra manera de expresar emociones, conflictos y demás, pues son las series de Netflix y Sálvame. Hay que asumirlo. Es el resumen de nuestra sociedad a día de hoy. Si no, imaginad, si el día de mañana tuviéramos un contacto extraterrestre, lo que fuera, una tribu perdida de estas del Amazonas, lo que queráis, ¿cómo le explicaríais qué es la sociedad actual? ¿Enseñándole un debate político donde se dicen de todo con un tono maravilloso y muy educados todos, pero se dicen de todo y estás pensando, estos son los gobernantes de mi país, los más preocupados en conseguir el aplaudito del hemiciclo que en gobernar? ¿Ese sería el ejemplo que le pondríais? Pues, ¿qué queréis que os diga? Yo le enseñaría un vídeo sobre Belén Esteban. Se iban a reír.
Sí, pero por lo menos creo que es de las pocas personas que televisivamente es sincera, es despiadadamente sincera en cuanto a lo que es y en cuanto al papel que tiene. Si no hubiera un Sálvame hubiéramos perdido a Belén Esteban, ¿no? O cuando la gente considera que lo que hace Jorge Javier Vázquez no es periodismo. Bueno, el otro día a mí me hacía gracia, siguiendo una respuesta a una pregunta lanzada al aire que habían hecho dentro del programa, sin venir a cuento, él salió corriendo de plató para ponerle el micrófono a una famosa Beturno, y la pregunta iba sobre ella. ¿Qué otro presentador habéis visto vosotros en televisión a día de hoy que lleve tanto tiempo como lleva en la profesión Jorge Javier Vázquez y salga corriendo de su plató, sin chaqueta, sin nada, nevando fuera, a recorrerse el polígono industrial donde está la televisión, porque ha bajado del coche a alguien que le puede contestar una pregunta que a él tampoco le salva el programa? Solo en ese momento surgió la pregunta, le dijeron por pinganillo, está bajando del coche para ir a no sé dónde, está dentro de las instalaciones de Telecinco, y él salió corriendo a la calle, micro en mano, como hubiera hecho al principio de la profesión. Si eso no es periodismo, entonces ¿qué es? Porque periodismo no es conseguir el Nobel por haber destapado un escándalo de corrupción, que también, si no fuera por los programas de corazón, toda la trama de corrupción de Marbella hubiera quedado en nada. ¿Por qué? Porque ¿quién investigó? Es que a veces no le damos la importancia que se merece cada uno, y os planteo el reto de pensar cuánto en vuestra vida es porno emocional y consumís por puro vicio. Puro vicio de yo quiero ver porno emocional. Y es lo que me divierte, y es lo que me hace desconectar, y es lo que me hace reír. Y en cierta manera me hace ese punto de soy superior a esta gente. Bueno, pues me parece estupendo. Pero sigue siendo porno emocional. Hay que plantearse cuánto vemos y por qué. ¿Qué nos falta dentro para necesitar verlo fuera? Y cómo administramos nuestras propias emociones. Y bueno, con este mal rollo os dejo hasta el siguiente vídeo. No, era una reflexión, ya os dije que este canal sería rarito y que habrían reflexiones de estas, así que ahí tenéis una reflexión. Haced lo que queréis con ella, que yo desconecto. Un abrazo.